switch it. Amen. Presten atención a este video. Mira cómo este espíritu demoníaco está enojado. Miren cómo este espíritu no quiere salir de este cuerpo. El poder de Dios consume toda obra del enemigo. Mis amados hermanos, que Dios le continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació primero en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema. Nuestro tema es: para este tiempo Dios te llamó. Para este tiempo Dios te llamó. Para este tiempo. Amado, es muy importante nosotros reconocer para qué Dios nos llamó. ¿Qué significa todo este tema? Quédate hasta el final para que aprendas y crezcas en el conocimiento de la palabra de la verdad. Amén. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos reconocer aquí, amado. En Mateo capítulo 16, versículo 21, es claro, Jesús le dice a sus discípulos, desde entonces, Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Amado, lo que hemos visto en el video, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la Biblia, ella fue revelada para los hijos. Es muy importante eso. Una vez, un ministro hablando y diciendo que Pedro estaba endemoniado, que Satanás se había metido en la mente de Pedro. No sé qué tú opinas, pero necesitamos, si tú también opinas de la misma manera, necesitamos ver tus comentarios y te vamos a contestar. Escucha esto. Esa persona hablaba y decía que Pedro estaba endemoniado, o Pedro había sido lleno de Satanás, y Satanás estaba hablando por boca de Pedro. Escucha algo que es muy importante, amado. Los discípulos andaban con Cristo, ¿cierto o falso? Cierto. Y en sus andanzas, andando con Cristo, en el caminar, ellos pudieron recibir de parte de Cristo muchas cosas. Primero, cuando había que pagar tributo al gobierno romano, Cristo le dijo a Pedro, va y pesca, y el primer pez que pesque, sácale de la boca un estatero y paga por ti y paga por mí. Entonces, Jesús hace un milagro en presencia de Pedro. Y Pedro puede ver que en Jesús hay algo maravilloso. Si yo necesito algo, yo estoy con Jesús. También la suegra de Pedro estaba enferma, tenían fiebre. Y Pedro no tuvo necesidad de sacarla a un hospital. ¿Quién estaba ahí? Estaba Jesucristo, vino y reprendió la fiebre, y la fiebre dejó a la suegra de Pedro. Nota. En una oportunidad, una multitud tenía mucha hambre. ¿Y qué acontece? Cristo manda a reunir por 50 de 50 y alimenta a más de 5,000 personas. Pedro está viendo el potencial que hay en Cristo. Ahora, aunque ellos no entienden quién era Jesucristo y el plan que había traído Jesucristo a la tierra, ellos no entienden, pero ven en Cristo un potencial. Nota esto muy importante. Y cuando en la reunión de estas personas estaban reunidos ¿cómo? Y Cristo le pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Uno de ellos dijo, ellos dicen que tú eres Jeremías. Otro dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y él le dice, ¿y ustedes qué dice que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nota, Pedro siempre estaba resaltando entre los discípulos. Cuando Cristo revela esto, o Dios a través de Pedro dice que Cristo es el Hijo de Dios que había venido, ellos tienen una información. Y a través de esa información, quiero que noten algo que es muy importante. Cristo comienza a hablarle sin tabú. Cristo comienza a hablarle sin esconderle nada. Entonces, cuando Cristo le dice a ellos, todos, que él tenía que morir, que él tenía que padecer, que él tenía que ir a Jerusalén y dar la vida, no solamente por ellos, sino por el mundo, Pedro comprende. Y Pedro, tomándole aparte, la Biblia dice, Pedro
comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti mismo, decía Pedro. Pedro está cuidando de sus intereses. Pedro no tiene en su mente el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo es una respuesta a nuestros pecados. Cristo es una respuesta a nuestra desobediencia. Cristo es una respuesta a nuestra separación entre Dios y nosotros. Entonces, Cristo es una respuesta. Y Pedro no puede entender la voluntad de Dios. Y rápidamente Pedro comienza ¿a qué? A cubrir sus intereses. Nota esto que es muy importante. Pedro comienza a reconvenirle, pero él volviéndose, Pedro toma parte a Cristo y comienza a decirle, Señor, no vayas a morir. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tú estás diciendo? Y Pedro, hablando con Cristo, Pedro no está endemoniado. Mira lo que pasa aquí. Pero él volviéndose dijo, ¿a quién? A Pedro. Dijo a Pedro. Esta fue la palabra que yo dije en una reunión una vez. Porque estaban diciendo que Satanás se había metido en la vida de Pedro y había hablado por la boca de Pedro. Y quizás tú también pienses lo mismo. Cualquiera puede pensar. Pero escucha esto que es muy importante. Todos se pararon en la mesa y dijeron que Pedro estaba endemoniado. Y yo dije, no. Pedro en ese momento era un Satanás. Pedro en ese momento era un obstáculo. Pedro en ese momento era una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el plan de Cristo era morir por los judíos y morir por el mundo. El plan de Cristo era un plan de Dios. Cristo era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Como no tiene la mentalidad Pedro de mantener el foco, entonces Pedro rápidamente toma a Cristo aparte y comienza a reconvenirle diciendo, Señor, no deje que eso se acontezca. Pero la Biblia dice que el Señor volviéndose dijo a Pedro. ¿A quién dijo? A Pedro. Dijo, quítate delante de mí, Satanás. Satanás quiere decir tropiezo. Quiere decir obstáculo. Quiere decir piedra de tropiezo. Estaba impidiendo que el plan de Dios se manifestara. Nota. Después que le dice, apártate de mí, obstáculo. Apártate de mí, piedra de tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Está viendo? Me eres tropiezo. Sigue hablando con Pedro. Dice, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? ¿Tú crees que si Cristo está hablando con Satanás, le va a decir, ¿por qué tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Sigo hablando con Pedro, amados hermanos. ¿Por qué tú no pones la mirada en las cosas de Dios? Lo que Cristo quería decirle a Pedro es que no tenía que ver solamente para él. Porque en ese momento Pedro estaba pensando en él. Cuando yo me enferme, ¿quién me va a curar? Cuando yo necesite comida, ¿quién me va a dar? Cuando yo necesite amor, ¿quién me va a dar amor como Jesucristo me da? Entonces, Pedro estaba en sentimentalismo. Estaba actuando en Pedro sentimentalismo. Yo quiero a Jesús para mí solo. Y hoy en día, amado, eso está pasando con muchas personas hoy. ¿Sabe cómo? Porque ya conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero ellos no predican a más nadie. Ellos no quieren predicar a Cristo para más nadie. Y cantan, tú me hiciste libre, libre Señor. Rota, fueron las cadenas. Amado, hay mucha gente que necesita ser liberta por Cristo. Hay mucha gente que necesita escuchar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y Cristo no vino solamente para un grupito. Cristo vino a dar la vida en rescate por muchos. No fue por un grupito. Nota, Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios amó el mundo. ¿Cómo? ¿A quién? Al mundo. De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo, no alguno, todo aquel que cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro no podía entender, como muchas personas hoy no pueden entender la Biblia, amado. Como Pedro estaba, hay mucha gente hoy en día, y no lo digo para avergonzar a nadie, lo digo para que las personas digan, yo quiero aprender. Yo quiero eso, yo quiero crecer en el entendimiento. Yo quiero perfeccionarme en las cosas de Dios. Yo quiero crecer a la estatura de un varón perfecto. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra y que preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Y yo creo que en este tiempo que Dios te llamó para eso. Para ese tiempo, para este tiempo fue que Dios te llamó. Para que te prepares, para que te crezca. Para que crezca en fundamento. Y hoy en día que tú puedes escuchar al hermano Hernán Cova predicando, mañana seas tú quien esté predicando. Y yo creo eso, amén. Yo lo creo y yo digo amén. Pedro no entendía. Y como no entendía, está diciendo, no muera por el mundo, Señor, no.
no vayas a morir. Si Pedro impide que Cristo muera, en el corazón de Pedro estaba ¿qué? Salvar a Cristo, amado. Pedro no tenía una mala intención. Pedro quería salvar a Cristo. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro le quitó la oreja a Malco? A un funcionario, a un algo así, a un soldado. Pedro le quitó la oreja. Pedro siempre quiso guardar la vida de Cristo. O sea, no conocía la voluntad de Dios. Ahora, tú conoces la voluntad de Dios. Amado, está aquí revelada en la Biblia. Es solo nosotros abrazar la Biblia, solo abrazar la palabra de Dios. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. ¿Por qué tú no pones la mirada, Pedro, en las cosas de Dios y no la de los hombres? Entonces nosotros, que somos llamados para este tiempo, mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer. Romanos capítulo 12. Es muy importante nosotros entender esto. Romanos capítulo 12, por favor, venga conmigo. Dice, así que hermano, os ruego, el apóstol Pablo hablando con la iglesia que estaba en Roma. Así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo hablando con la iglesia también le dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo? De ayuno, de vigilia. No, amado. El apóstol Pablo estaba diciendo así, su cuerpo tiene que estar en sacrificio vivo. ¿Cómo sacrificio vivo? Aceptando la perfecta voluntad de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo estaba en el Getsemaní? Cristo estaba en el Getsemaní y él estaba haciendo ¿qué? Un culto a Dios. Él estaba derritiéndose delante de la presencia de Dios, diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, como tú quieres. O sea, él estaba aceptando la voluntad de Dios, porque hoy en día hay muchas personas que oran, eso está bien. Hoy en día hay muchas personas que ayunan, eso está bien. Hoy en día hay muchas personas que hacen vigilia, eso está bien. Pero no es ese el sacrificio que está hablando el apóstol Pablo aquí. El sacrificio es aceptar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, aunque para muchos parezca horrible. Lee conmigo el versículo 2, amados hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo. Mira cómo nosotros debemos presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo? No te conformes. No nos conformemos con este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él dice así, no me conformo o no nos conformemos a este siglo. ¿Cómo estaba viviendo el siglo del apóstol Pablo o la iglesia que estaba en Roma? Había tal prostitución, amado, si usted investiga en el tiempo de los romanos, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, esa iglesia en ese tiempo, allá había una promiscuidad terrible. La gente en Roma tenía un Dios para cada situación. Un Dios de exceso, un Dios para la fertilidad, un Dios de la multiplicación. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados. Y cuando hablan de transformación, no está hablando de ropa, está hablando de una transformación de vuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento sea diferente al entendimiento humano, el entendimiento mundano. Él dice, ¿cómo? Sea transformado vuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, Pedro, aunque andaba con Cristo, no sabía la voluntad de Dios. Y para este tiempo es que Dios te ha llamado, para que tú conozcas su voluntad. Y conociendo la voluntad de Dios, Dios cumpla su propósito en ti. ¿Estás entendiendo? Si tú escuchaste hasta el final, entonces déjame decirte que Dios te llamó para este tiempo. ¿Tú lo crees? Espero tu mensaje. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.